Buenas noches, compañeros, compañeras de distintos grupos organizados, no solamente en CONAGREPROXA, sino en otros grupos organizados de trabajadores y público en general. En la noche de hoy tenemos el lujo de tener al profesor Juanjo Bané, economista, con alta trayectoria en temas de la seguridad social y en este caso en el tema de la caja de seguro social. Estaremos compartiendo con él, profesor Jované, ya le puse para que si tiene a bien alguna presentación también la puede compartir. Muy agradecidos estamos con AgreProxa por aceptar nuestra invitación. Y paso seguido le damos la oportunidad a la presidenta de la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, a nuestra compañera Virginia León. Muy buenas noches, profesor Juanjo Bané. Estamos eternamente agradecidas por la disposición inmediata que tuvo a nuestra solicitud. Sabemos de su alto compromiso para con este país y con la población trabajadora en general. Y sobre todo en lo referente al tema de la Caja de Seguro Social, que es un tema que usted viene trabajando de manera académica e intelectual, pero que ese conocimiento lo pone al servicio de la población trabajadora para que tengamos los suficientes conocimientos e información respecto a la situación actual de la Caja de Seguro Social y también qué podemos hacer los trabajadores y trabajadoras para fortalecer a nuestra primera institución de seguridad social. Así que les damos la bienvenida y además les expresamos nuestro agradecimiento y también le damos la bienvenida a todos nuestros participantes quienes han también acudido a este llamado que hace CONAGREPROXA en aras de aportar hacia ese conocimiento que debemos tener todos para poder identificar cuáles son las voces confiables y cuáles son las voces que nos deben llamar alerta y tomar acción frente a lo que está ocurriendo hoy día en el panorama de nuestra Caja de Seguro Social. Muy buenas noches y adelante, profesor Jované. Bueno, antes que nada, un saludo a todos y a la compañera Virginia, que tengo recuerdo de ella cuando estaba en la universidad y iba por la Facultad de Economía a la biblioteca, eso la recuerdo usted. Pero esa es la época de Eri Fernández y algunos compañeros de esa época. Y también recuerdo con mucho afecto a muchos de los compañeros cuando estuvimos en el seguro de su organización, que siempre estuvieron dispuestos a cooperar con apoyar lo que tenía que ver con solidaridad dentro de la Caja del Seguro Social. Y al conjunto pues de la organización por esta invitación, porque yo creo que es importante, digamos, debatir y compartir ideas sobre esto, irnos aclarando, ir buscando el camino. Yo voy a compartir la pantalla, gracias a que usted me lo permite, un poco para que vayamos trabajando, ¿verdad?, este tema y presentar algunos datos, cosas que puedan ser útiles. Bien, yo le puse a estas charlas que estoy haciendo seguridad social, solidaridad y cuentas individuales, sobre todo esto último, porque yo creo que hay que alertar a los más jóvenes de lo que les puede pasar. Entonces vamos a ver lo que pasa en el sistema tradicional, pero también lo que puede llegar a pasar en el sistema de los más jóvenes. Quizás es bueno empezar con un poquito de docencia, señalando cómo son los sistemas de pensiones. Hay dos grandes ramas de sistemas de pensiones, lo llamamos los sistemas de pensión no contributivos, que son aquellas pensiones que generalmente otorga el Estado sin que la persona tenga que contribuir. ¿Verdad? En Panamá eso está restringido
a 120 a los 65. Pero hay países donde el Estado asegura una pensión básica para todos los ciudadanos y en algunos casos alta. Por ejemplo, una pareja neozelandesa tiene derecho por el Fondo Neozelandés de Pensiones a una pensión de 1.200 balboas aproximadamente mensuales para cada uno de las parejas. Eso para las pensiones llamadas no contributivas. En nuestro país las pensiones de la Caja de Seguro son básicamente contributivas. Y en las pensiones contributivas a su vez hay dos ramas o dos regímenes distintos de pensiones contributivas. En primer lugar, las que se llaman de beneficio definido, y se llaman así porque si usted me dice con cuánto cotizó, yo digo con cuánto se va a pensionar. Que son lo que conocemos como los regímenes solidarios de seguridad social, que tienen dos características que vale la pena destacar. En primer lugar, los riesgos son socialmente compartidos. O sea, son mecanismos para que en la sociedad se comparte el riesgo. Y por lo tanto, digamos, implican redistribución del ingreso. En el otro polo están las contribuciones definidas, los sistemas de contribuciones definidas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en algunos ejemplos que vamos a hacer, un asegurado en cuentas individuales, porque son los sistemas de cuentas individuales, lo único que tiene claro es cuánto aporta, no está seguro, ¿verdad?, con cuánto se va a retirar, porque eso va a depender de la tasa de interés, de la esperanza de vida en el momento que se vaya a pensionar y de algunos otros elementos que vamos a estudiar. Pero lo que es importante destacar aquí, que los regímenes de cuentas individuales entienden que el riesgo es individual. O sea, el riesgo no es compartido socialmente, el riesgo es fundamentalmente individual. Y por eso, a mi juicio, es difícil llamarle seguridad social a los regímenes de cuentas individuales, por ejemplo, el que hay en Chile, o el que hay incluso aquí más cerca en El Salvador, en México, y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son los efectos de esos modelos. Bien, yo creo que es bueno explicar lo siguiente, qué es lo que está pasando en Panamá, hasta dónde hay un avance, porque, ¿verdad?, yo creo que podríamos decir de que la visión neoliberal tiene dos objetivos con la Caja de Seguro Social. En primer lugar, implantar las cuentas individuales. Y en segundo lugar, encontrar el mecanismo para lograr un manejo privado de los fondos de pensión. ¿Verdad? ¿Hasta dónde ha avanzado ese modelo en Panamá? Bueno, la Ley 51 de 27 de diciembre del 2005 introdujo por primera vez en Panamá en la seguridad social oficial, o sea, pública, la idea de las cuentas individuales. Ahora, ¿verdad?, algunos sectores vinculados a esta visión están hablando de hacer migrar a todos los asegurados a cuentas individuales. Y, ¿verdad?, detrás de la idea de dividir la Caja Social hay una idea, ¿verdad?, de lograr el manejo de los fondos de la Caja del Seguro Social. En un juego que casi que es un juego de palabras, porque se sigue diciendo, y yo no tengo duda, no, los fondos seguirán siendo de la Caja del Seguro Social. Pero, ¿verdad?, desde el Fondo Monetario y desde, ¿verdad?, quienes siguen ese planteamiento en Panamá, lo que están diciendo es la Caja del Seguro Social no sabe manejar sus propios fondos. Yo creo que la idea que tienen es que los fondos sigan siendo de la Caja del Seguro Social, pero que se entreguen a los privados, a la empresa privada, para que sea la empresa privada la que los capitaliza. Y vamos a ver que ese es un negocio sumamente rentable, donde se ha implantado este tipo de situación. Bien, a partir de ahí, ¿verdad?, habría que recordar, creo que es algo conocido, que la Ley 51 de 27 de diciembre del 2005, ¿verdad?, generó en Panamá dos modelos y fondos de pensión públicos separados dentro de la misma Caja del Seguro Social. O sea, en una mano tenemos el sistema solidario, que la ley lo llama sistema exclusivo de beneficio definido. Y en la otra mano está creado a partir de la ley, a partir del 2005, el sistema de cuentas individuales, que, ¿verdad?, en la ley se llama subsistema mixto. Ahora, para entender de qué se trata esto y ver cómo distintos asegurados, los que están en un modelo y los que están en el otro, tienen problemas, aunque los problemas no son exactamente los mismos, pero tienen problemas.
hay que referirse a dos cosas. En primer lugar, que el año clave es el 2008. ¿Qué significa que el año clave sea el 2008? ¿Verdad? Hubo otras normas, pero en general lo que significa el 2008 es que por obligación, todo asegurado que empezó a trabajar del 2008 en adelante y fue inscrito en el seguro social del 2008 en adelante no tiene opción. Necesariamente tiene que ir al sistema mixto donde están las cuentas individuales. No tiene opción. O sea, él tiene que ir al sistema mixto donde hay cuentas individuales. Bien, eso llevó a algo, ¿verdad? Que el sistema solidario quedó como una especie de residuo, donde no entra más nadie. Desde el 2008 no entra ni un solo asegurado adicional en el sistema solidario, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, se completa con la siguiente idea. La ley separó los fondos. O sea, los fondos del sistema solidario son distintos a los fondos del llamado sistema mixto donde están las cuentas individuales. Y no se puede trasladar, creo que es el artículo 157 de la ley 51, que prohíbe cualquier uso de los fondos que se están recaudando en el nuevo sistema, ¿verdad?, que pueda apoyar las pensiones de esa generación o esa larga generación que quedó como generación última del sistema solidario. O sea, la ley 51 realmente, entre sus objetivos estaba liquidar el sistema de beneficio definido o sistema solidario. Bien, eso ha creado dos problemas. En primer lugar, veamos el problema de las personas que quedamos en el sistema solidario, que digamos es una larga generación, o realmente son hasta varias generaciones, porque la última persona que va o que debería cobrar un cheque en este sistema puede ser allá por el 2070 aproximadamente, o quizás un poquito antes. Pero lo importante aquí es que se violentó un pacto social. Aquí se habla mucho de seguridad jurídica, pero a los que se quedaron en el sistema solidario se les violó, ¿verdad?, un pacto social que estaba en la ley. Porque esa ley, la ley del Seguro Social, en realidad lo que decía es, ¿verdad?, si usted cotiza, usted tiene la seguridad que detrás de usted habrá una generación que va a pagar cuotas para apoyar su pensión. O sea, era una cadena, ¿verdad?, de generaciones que en el lenguaje que usan los actuarios se llaman cohorte. O sea, esa es una palabra que viene básicamente del análisis demográfico, pero lo podemos llamar cohorte o, ¿verdad?, generaciones. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Supongamos que hay 4 generaciones en este ejemplo. Cuando la generación 1 se pensionó, gran parte de sus pensiones se pagaron porque la cohorte 2 estaba activa, estaba pagando, ¿verdad?, cuota y le estaba dando flujo de ingresos a la Caja del Seguro Social para que Profesor Juan, ¡Qué silencio! Bien, yo estaba explicando de que cuando la Corte 1 se pensionó, la Corte 2 cotizaba, eso apoyó las pensiones de la Corte 1. Cuando la Corte 2 llegó a su edad de pensionamiento tampoco tuvo problemas, porque digamos, entonces estaba activa la Corte 3, o sea, la generación 3, que estaba pagando sus cuotas y con esas cuotas en gran medida se pagaban las pensiones de la Corte 2 e incluso alcanzaba para que se fuera creando, como todavía existe, ¿verdad?, un resabio de eso, una reserva del sistema solidario. Bien, el problema está en lo siguiente. Ahora la Corte 3 está pensionada y ustedes, los que empezaron a trabajar antes del 2008 y siguen cotizando, están cotizando, creando los fondos para pagar las pensiones de la Corte 3. Pero si ustedes son, ¿verdad?, ese grupo cerrado que llamamos, ¿verdad?, generación 4 o Corte 4, cuando se pensione no hay nadie atrás. ¿Verdad? Debía haber habido una quinta cohorte que apoyara las pensiones
de la corte o generación 4. Esa generación se la llevaron al sistema nuevo. Es decir, que la Corte 51 desbancó la posibilidad financiera del sistema solidario. El sistema solidario no tiene ninguna base financiera posible y de ahí el gran hueco que se habla. Entonces yo quiero ahora llamar la atención sobre algo. El hueco no lo hicieron los asegurados. El hueco lo hizo la Ley 51. Pero, ¿verdad? Ya en esa época se sabía que eso iba a ser problema. ¿Verdad? En esa época, los que defendíamos el sistema solidario abogábamos porque no se rompiera la cadena de solidaridad. Incluso se decía, bueno, es que esto es una especie de fraude, porque hay toda una generación que le han dicho cotice porque después alguien va a cotizar a favor suyo y le quitaron esa posibilidad. No tiene nadie que le haga solidaridad detrás. Pero llegamos a decir, por ser científicamente correcto, de decir, van a crear un costo de transición si insisten en eso. ¿Qué cosa es el costo de transición? Bueno, es sencillo. ¿Y quién le paga a la última generación? Bien. Ya hace tiempo, antes de que se aprobara la Ley 51, se sabía que eso era un problema, que iba a crear un hueco financiero grave. Bien. Ya en 1999, dos economistas vinculados a la Comisión Económica para América Latina, de apellido Uthoff y Bravo, habían calculado en 1999 que ese costo de transición iba a equivaler al 145% del Producto Interno Bruto de ese año. O sea, ya era inmenso. Y obviamente el problema es quién lo paga. Bien, cuando se llega a eso, hay tres posibilidades. En Panamá se usó la peor. Bien, algunos países, miren, incluso Pinochet, aunque como una especie de mueca, pero algo dieron, digo, bueno, el Estado reconoce el pago de la última generación de los pensionados que quedaban del sistema chileno, ¿verdad?, de beneficio definido. Todavía hay gente en Chile cobrándose un cheque y lo sigue pagando el Estado. A otros le dieron un bono de reconocimiento. Digo, bueno, le vamos a reconocer lo que usted tiene aportado, no se lo capitalizaron para que se vaya al sistema de cuentas individuales. Y la tercera posibilidad es no hacer nada. Y en Panamá decidieron no hacer nada. Pese a la advertencia, porque ahora pueden decir lo que quieran, pero en el diálogo del 2005 se advirtió, están creando un inmenso costo de transición. Decidieron no hacer nada, crearon un fondo que está allá en el Banco Nacional y que no cubre ni por asomo, ¿verdad?, ese hueco financiero. Entonces, ¿verdad?, aquí el problema está quién paga el pato. Y cuando uno dice no hago nada, queda una opción, ¿verdad?, a menos que al final vamos a plantear cuáles son las posibilidades. Pero la opción que se está usando en Panamá es cargarle ese costo al asegurado. O sea, ¿quién va a pagar el costo de transición? Lo que le están diciendo a esa quinta generación, a esa cuarta generación, paguenla ustedes mismos. Ahora, ¿cómo la pueden pagar? En primer lugar, manipulando lo que se llaman los parámetros. Ahora, ¿qué cosas son los parámetros? Para que todos estemos claros. Los parámetros son las condiciones que tengo que llenar para pensionarme y el otro parámetro es con cuánto me voy a pensionar. O sea, tres parámetros de los que estamos exponiendo aquí son qué hago para pensionarme, ¿verdad? Y el cuarto es con cuánto me pensiono. Bien, el primer parámetro es la tasa de cotización. ¿Qué parte del salario se tiene que entregar a la Caja del Seguro Social, en este caso, para adquirir el derecho a pensionarse? Y ese es un costo de 13.5% de su salario. O sea, el 13.5% del salario de cada trabajador que está inscrito en la Caja del Seguro Social va a crear las condiciones de pensión. ¿Verdad? El otro es, ¿verdad?, esta palabra que, digamos, hay que explicarla, se llama densidad de cotización. ¿Verdad? La densidad de cotización realmente se mide por el número de meses que cotizo.
Cuando en el Seguro Social se habla del número de cuotas, es el número de meses que yo cotizo. En nuestra legislación son 240 cuotas, o sea, 20 años. Pero 20 años es una forma de decirlo, ¿verdad? Porque si una persona no cotiza, y mucha gente en el país no logra cotizar todos los meses, no va a completar en 20 años, va a completar en más años, porque supongamos que solo, para poner un caso, si solo pudiera cotizar 6 meses al año, necesitaría el doble. Sería 240 cuotas multiplicadas por 2. 480, sería, ¿verdad? Ya no 20 años, serían 40 años. Pues. Por eso hay que tener cuidado cuando hay gente que está diciendo, no está bien, vamos a subir el número de años a 35 años, que por ahí anda esa propuesta, son 35 multiplicado por 12, si mal no recuerdo son como 420 cuotas. Y repito, una buena parte de los trabajadores panameños no, sobre todo entre más joven, menos meses de cotización. Después la gente más o menos en promedio se estabiliza como en 10 meses. Bien, y el tercer parámetro es la edad de pensión. Le llamamos edad de jubilación, realmente la Caja Social no da jubilaciones. Es una forma en que hablamos coloquial, pero lo que la Caja Social da pensiones de vejez, pensiones de invalidez, ¿verdad? Pensiones de sobrevivencia. Pero bueno, ese es un problema de lenguaje. En Panamá, ¿verdad? La edad de pensionarse son 57 años para la mujer, 62 años para los hombres. Bien, ¿con cuánto una persona se pensiona? Bien, si usted solo logra, o sea, la pensión base de un panameño es el 60%, ojo, de sus 10 mejores años de salario. Mire que no dice de los últimos años, dice, y es mejor así para el asegurador, de los mejores años de salario. Bien, pero la ley no queda ahí. Usted quedaría ahí si solo da 240 cuotas, o sea, 20 años. Pero por cada año adicional de cotización, usted recibe 1.25 adicional. Si usted cotiza 2 años más, no es 60, es 60 más, ¿verdad? 1.25 y 1.25, 2.50. Y así, digamos, es que la gente se va acercando a pensiones más cónsonas con su vida laboral. Bien. Esos son básicamente los parámetros. Ahora, voy a mostrar qué es lo que quieren hacer con los parámetros y cómo le están transfiriendo al asegurado el costo del problema de la ley 51. Bien, esto que están viendo ahí es la propuesta de la Junta Técnica Actuarial. Y, ¿verdad? Primero, no publicaron qué buscaban preservar, pero como ustedes ven, las que, según ellos, dan más tiempo son las 7 y la 8. O sea, que seguramente, como andan buscando estabilización, van a optar por las 7 y la 8. Entonces, vamos a estudiarlas rápidamente, las 7 y la 8, para que ustedes vean cómo se traslada el costo de la ley 51 y la brecha que creó la ley 51 a los pensionados. Bien, empecemos con la 8. ¿Qué contiene la 8? Bueno, la 8 en el fondo, lo primero que dice es lo siguiente. Lo primero que dice es que hay que subirle la edad de jubilación en 5 años a todo el mundo. Es decir, que la edad de jubilación de los hombres pasaría de 62 años a 67 años. Y en el caso de las mujeres pasaría de 57 años a 62 años. Es decir, ¿verdad? 5 años más de espera para poderse pensionar. Ahora, usted me pregunta, ¿y qué pasa con el que muere en esos 5 años? Simplemente nunca vio la pensión. Eso ya es un costo. O sea, aquí lo que están buscando es bajar el número de asegurados para estirar ese fondo que tienen lo más posible. Pero ahí no queda la cosa. La cosa va más allá porque no solo la persona se va a pensionar más tarde, sino se va a pensionar con una pensión más chica. Como ustedes ven ahí dice tasa de reemplazo base. Yo había explicado que la tasa de reemplazo base
pero ahorita es 60%, la bajarían a 50%. Es decir, que le quitan 10 puntos porcentuales a la pensión básica. Entonces ya van dos cosas importantes. Las dos cosas importantes son las siguientes. En primer lugar, menos gente pensionada por menos tiempo, con una edad de jubilación más alta y con pensiones más bajas. O sea, la pensión de todo el que se jubile, si esto entra, se va a pensionar con menos. Pero para coronar esta propuesta, además de pensionarse más tarde con una pensión más chica, van a tener que pagar más los asegurados. Porque la cuota se está subiendo de 13.5 a 16.5. O sea que todo asegurado tendría que entregar 3% más de su salario para jubilarse más tarde con una pensión más chica. Bien, aquí vemos que el costo a quién le está cayendo. El costo está cayendo sobre, ¿verdad?, la gente que quedó, ¿verdad?, como grupo cerrado, en ese grupo, ¿verdad?, que la ley llama sistema de beneficio, exclusivamente de beneficio definido. Pero mire, yo quiero llamar la atención sobre la 7, porque la 7 tiene otras complicaciones. Y miren que es la que más tiempo da, 2047, según ellos. Digo, con todos los problemas que se han hablado realmente que tienen esos estudios actuariales y la base con que se hizo. Pero esta la 7, y porque aquí hay mucha, en nuestro país, tanto en la profesión de educadores como de la salud, hay una alta participación de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar de que esta posición número 7 tiene un alto componente de inequidad de género. Y voy a explicar por qué. Aquí un poco, y eso es lo que eso lo plantea el Fondo Monetario Internacional, dice equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres a los 65 años. Es decir, que el hombre pasaría de 62 a 65 años. Le suben, ¿verdad? Solo hasta 65, 3 años. Pero a la mujer la pasan de 57 años a 65 años. ¿Verdad? Lo cual, digamos, rompe casi que con la única ventaja que tiene la mujer en ese doble trabajo que hace, ¿verdad?, como asalariada y después en la casa. O sea, pero ahí no queda la cosa. También bajan, igual que en la anterior, bajan el monto de la pensión, 10 puntos porcentuales menos, a 50%. Suben el monto de cotización de 13.5 a 16.5, pero aquí hay algo adicional. Aumentan la llamada densidad de cuota, de 20 a 25 años. O sea que todo trabajador que no logre completar esos 5 años adicionales queda excluido. O sea, todo esto es costo para la población. Pero yo quiero ahora, ¿verdad? Y eso que está ahí en flecha, no hace falta verlo porque es lo que acabo de decir. ¿Verdad? Si alguien pensó, yo estoy en el sistema mixto, yo no tengo problema, porque a mí no me van a aumentar la edad de jubilación, ni me va a pasar aumento de cuota, están equivocados. ¿Verdad? Yo creo que con un lenguaje que no era correcto, la Junta Técnica Actuarial jugó con esa idea. En la página 50 del informe de la Junta Técnica Actuarial de agosto, creo que fue del año pasado, dice lo siguiente: para el segundo grupo, refiriéndose a los que están en el sistema donde están las cuentas individuales, las pensiones de vejez podrán darse en teoría en cualquier momento, ya que no se restringe la edad. Pareciera ser que no se restringe la edad, pero eso no es cierto. El artículo 198 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, cómo se adquiere una pensión de eso que ellos llaman ahorro individual. ¿Verdad? Dice: el asegurado participante en este componente de su sistema mixto tendrá derecho a reclamar una pensión de retiro por vejez determinada por el monto total aportado y capitalizado en su cuenta de ahorro. Ojo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de cuota y edad establecidos en el componente de beneficio definido. O sea, claramente le van a subir la edad de jubilación a los que están en el sistema solidario, a los que están en el sistema mixto y a todo el mundo. Además, las cuotas igual se las van a subir.
Eso hay que explicárselo a los jóvenes, porque digamos, esas cosas quizás no estaban claras y hay que irlas aclarando. Pero bueno, ya vimos el problema que tienen o que tenemos los del sistema solidario. Ahora, creo que hay que empezar a explicar a los jóvenes qué les va a pasar con las cuentas individuales. Sobre todo que ahora hay, ¿verdad?, ese movimiento de mover a todo el mundo hacia cuentas individuales. Bien, el problema de las cuentas individuales, para comenzar, es el siguiente. Como ustedes ven, ¿verdad?, en cuentas individuales, lo ven ahí en rojo, todos los riesgos son individuales. Ningún riesgo es compartido. Por eso se llaman cuentas indefinidas, cuentas individuales. Y ustedes van a ver porque se llama contribución definida. Usted no sabe con cuánto se va a pensionar. Bien, ¿cuáles son esos riesgos? En primer lugar, lo que se llama el riesgo de la modificación del valor de los activos. La gente puede pensar de que su plata está en una bóveda y que cuando se jubila de ahí van a pagarle. No, la plata en cuentas individuales están de hecho invertidas. Incluso, miren, el Fondo Monetario Internacional incluso ha llegado a decir que Panamá, como tiene dólares, debería ir a invertir dinero en la bolsa de valores norteamericana. Ustedes sí se imaginan que nosotros hubiéramos hecho eso en el 2008 cuando se cayó esa bolsa. Obviamente se hubiera producido una pérdida grande en el valor de esos activos, pero como son cuentas individuales, eso simplemente significa que ese riesgo es del individuo. Si usted tuvo la mala suerte, por llamarlo de alguna manera, de que el día que usted se iba a pensionar, la bolsa de valores se cayó en 10%, pues su fondo de pensiones cayó en 10%. Y punto. El riesgo es individual. Cuando estamos en un régimen solidario se puede jugar, yo sigo pagando como me dice la ley, esperando que se vuelva, o sea que eso es cíclico, que cayó y después vuelve a levantar, y yo comparto entonces entre distintas personas, incluso distintas generaciones, distintos momentos ese riesgo. El riesgo es compartido, ¿verdad? Y se juega con precisamente los parámetros para eso. Igual la tasa de interés, ¿verdad?, lo voy a mostrar después las cifras concretas. Los jóvenes tienen un problema, porque la tasa de interés es baja. Entonces que te digan, no, pero que tu ahorro te lo voy a capitalizar, pero ¿en cuánto me lo estás capitalizando? La tasa de interés es baja y todos los pronósticos de todos los economistas de cualquier sabor, color, ideología, están claros de que la tasa de interés no se va a elevar en el futuro próximo. Porque ningún país se atreve a elevar la tasa de interés, todos quieren reactivar su economía. Y por lo tanto, ya mantener la tasa de interés baja. Bueno, de nuevo digo, si usted tuvo la mala suerte, entre comillas, de nacer, trabajar y cotizar en una época en que la tasa de interés es baja, ese es su problema. El riesgo es individual. El riesgo de la enfermedad prolongada, ¿verdad?, que afecta fundamentalmente a la mujer. Y no porque la mujer se enferme más que el hombre, eso no es lo que ocurre, pero lo que sí ocurre es lo siguiente, que si hay un problema de enfermedad prolongada en un hogar, o la necesidad de cuidar a un anciano en un hogar, y eso significa que alguien se tiene que quedar en el hogar sin trabajar por 4 años, por poner un ejemplo, simplemente, ¿quién se va a quedar? Se queda la mujer. Entonces, ¿qué le va a pasar a la compañera? La compañera va a tener el siguiente problema. Ella va a pasar 4 años sin cotizar. Eso no se va a capitalizar y lo que va a ocurrir es que ella se va a pensionar con menos. Y el riesgo es individual. O sea, en un sistema solidario se juega con los parámetros para que esto no afecte tanto a la persona que tiene ese problema. Igual pasa con el desempleo. Si usted pasa desempleado, simplemente no cotiza. Simplemente nadie es solidario con usted en medio de su desempleo. Los sistemas solidarios juegan, no es que alguien que pierda su trabajo en un sistema solidario, eso no lo va a afectar, pero no lo va a afectar con la fuerza, porque va a haber cierta solidaridad con que sí lo va a afectar cuando el riesgo es individual. Bien, y ahora, miren qué cosa, aquí hay un riesgo.
Digo, es absurdo, porque es un riesgo ser mujer en este sistema de cuentas individuales. Les voy a explicar por qué. Entonces yo puse ahí inequidad de género. Pero por dos cosas. Uno, ya en nuestro régimen ese mixto, ¿quién paga que la mujer se jubile 5 años antes? Lo van a pagar las compañeras. ¿Por qué? Porque van a tener 5 años menos de cotización, 5 años menos de capitalización y, ¿verdad?, van a tener una pensión muy inferior a quién, a un compañero que haya tenido una vida laboral muy parecida a la de ellos. O sea que eso fue una mentira de la ley 51. Es decir, no, te voy a mantener la edad de jubilación, pero la está pagando ¿quién? La cotizadora, la mujer que está cotizando. Pero hay algo peor. Siempre se dice, esto está vinculado a la esperanza de vida. ¿Verdad? Realmente, y lo voy a explicar en el próximo riesgo, el de la longevidad, con más detalle. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que, ¿verdad?, ese fondo de pensión se divide entre el número de años que la persona en promedio, siempre usan los promedios, ¿verdad?, va a sobrevivir después de la edad de pensionamiento. En primer lugar, lo que dije, se usa, ¿verdad?, la misma idea de esperanza de vida, y ustedes, ¿verdad?, tienen formación en cosas médicas. Ustedes saben que la palabra esperanza en estadística significa promedio. Entonces aquí no interesa la desviación estándar, y lo que sabemos es lo siguiente, que la gente más vulnerable vive menos tiempo. Los que son menos vulnerables porque tienen mejor estatus económico viven más tiempo. Pero bueno, por eso cuando yo sube la edad de jubilación, afecto fundamentalmente a los más vulnerables. ¿Verdad? Y aquí pues seguimos con la esperanza. La esperanza, ¿verdad?, lo que no hay esperanza es para los pobres en este país. Bien, pero ¿qué pasa con la mujer? Como se dice que la mujer vive más tiempo, aquí la idea es que su fondo de pensiones se va a dividir entre el número de años en que en promedio la gente puede vivir después de la edad de pensión. Entonces, como se dice que el hombre vive menos tiempo después de pensionado que la mujer, por ejemplo, supónganse que dice, bueno, los hombres viven 20 años después de jubilarse, pero ahora dice, no, la mujer vive 25 o 26, algunos dicen hasta 30. Por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? El fondo de pensión de un hombre se va a dividir entre 20 para sacar la pensión anual. El de la mujer se va a dividir entre 30. Es decir, que seguramente la pensión de la mujer va a ser muy, pero muy inferior a la de los hombres. Y eso me lleva a lo que ahora el Fondo Monetario convirtió en un riesgo. Antes nadie le decía riesgo a esto, el riesgo de la longevidad. ¿Por qué el riesgo de la longevidad? Pues cuando hay un sistema de cuentas individuales, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cómo se calcula la pensión mensual? Supóngase que usted tiene $80,000 en su cuenta individual, y podría parecer mucho dinero. Pero, ¿cuánto va a ser su pensión anual? Dice, bueno, es que la gente vive 20 años en promedio después de jubilarse. Lo divide entre 20, y donde lo divide entre 20, su pensión anual va a ser de 4,000. Pero esa es la anual, entonces hay que dividirlo entre 12. Y ese fondo de pensión de 80,000 balboas se convierte en 333.33 balboas mensuales. Son pensiones de hambre. Y a la mujer le irá peor. Porque alguien va a decir, no, a la mujer no se lo pueden dividir entre 20, hay que dividirlo entre 25. Pero hay un problema. ¿Y qué pasa si yo vivo 21 años? Me tocó la lotería de que mis genes eran longevos. Bien, hay 3 modelos y yo voy a explicar el de Panamá. El primer modelo hay un modelo que dice, bueno, cuando usted llega a la edad de pensión, le dan sus 80,000 balboas y usted ve lo que hace. Si se la acabaron o no se la acabaron, riesgo individual. La otra posibilidad es, ¿verdad?, que usted diga, bueno, divídanmelo en 20 años y cuando se acabó, se acabó. Después, si usted vivió 21 años, no tiene problema. En Panamá se usa el método de la llamada renta vitalicia. O sea, una parte de su cotización no va a afectar su jubilación.
sino que usted está comprando un seguro que se lo venden. Usted está comprando un seguro por si pasa de 20 años, en el ejemplo que yo te he dado. Si pasa 20, 21, 22, para cubrir el riesgo de la longevidad, usted tiene que comprar ese seguro. Y entonces, aunque no le digan al asegurado que eso está pasando, por ejemplo, eso puede ser caro, de repente son 10,000 balboas. Entonces, de sus 80,000 que usted creía que tenía, no tiene 80,000, tiene 80,000 menos 10,000, 70,000. Porque usted obligatoriamente tiene que comprar ese riesgo. Y de hecho, entonces ya no sería 80 entre 20 y entre 12, sería 70 entre 20 y entre 12. Pensiones de hambre, ¿verdad? Y vamos a ver ejemplos de esto, pero veamos algunos casos de riesgo que se han dado. En el famoso sistema chileno de cuentas individuales pasaron muchas cosas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted le pasa a los privados la capitalización de los fondos, ellos ganen, haya pérdidas o ganancias, ellos cobran por administrar. Pero es peligroso por lo siguiente, porque usted le está dando dinero ¿a quién? Al capital financiero que está vinculado con otras empresas y que tiene tendencia a la especulación. Bien, este es un caso, ¿verdad? Es un caso que ocurrió en Chile, ¿verdad? Y que este señor Salvador Valdés Prieto lo comenta. ¿Verdad? Eso es un artículo que salió ¿verdad? En el 2008. Y miren lo que dice. Este señor afirma que entre el 15 de octubre del 2007 y el 1 de diciembre del 2008, uno de los fondos de pensión chilenos perdió el 45% de su valor. Ahora pregúntese, ¿quién lo perdió? Lo perdió, es como si usted tiene su plata en un banco y quiebra. Igualito. Entonces ahí, esos asegurados perdieron el 45% de su valor. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿y quién paga eso? ¿No? ¿Quién lo mandó a ponerlo en esa aseguradora? Lo hubiera puesto en otra. El riesgo es individual. Aunque uno no tenga la información, el riesgo es individual. Pero, verá, esto que ustedes están viendo ahí, vamos a poner esto aquí mientras. Esto es el informe, se llama informe final, de una comisión que la expresidente Bachelet creó en Chile para estudiar el sistema chileno de pensiones. Lleva el nombre de la Comisión Bravo, porque es el mismo economista ese que antes mencionamos que había hecho el cálculo para Panamá. Bien, ¿a dónde llegaron estos cálculos? Miren aquí. En el seno de la Comisión Bravo, que gastó tiempo y recursos en hacer diagnósticos, volvió a quedar claro que las previsiones indican que casi el 80% de los jubilados recibirán pensiones inferiores al salario mínimo y que un 44% quedaría por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es lo que estaba pasando, pero la página 91 de ese informe final va más allá. ¿Qué va a pasar con los que están saliendo ahora? ¿Verdad? Dice, un 50% de los pensionados en Chile entre los años 2025 y 2035 obtendrán tasas de reemplazo igual o inferiores al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años. Ustedes saben lo que significa irse con una pensión que es el 15% de su salario de los 10 últimos años. Ya, son pensiones de miseria. Nosotros le preguntamos a unos profesores chilenos que llegaron, eran profesores de lo que ellos llaman liceo, o sea, de secundaria, que con cuánto se estaban pensionando esos profesores. Y yo sabía lo que estaba pasando, pero a mí me dejó impactado la respuesta. Ellos lo que contestaron es que ellos ahorita mismo en Chile, un profesor panameño, ¿verdad?, que hace sus cuotas, etcétera, ¿verdad?, se estaría pensionando en Chile con el equivalente a 200 balboas mensuales. Y enseguida dijeron, además, eso tiene una repercusión. Nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que nos enfermamos y no podemos seguir trabajando y si no nos enfermamos hasta que nos morimos. ¿Verdad? Eso es lo que hay que empezar a explicar a los jóvenes, que este sistema. Pero no es solo el caso de Chile. ¿Verdad? Veamos las tasas de reemplazo. Recuerden, en Panamá,
la peor es de 60%. O sea, es la básica. Pero en Chile ya dijimos lo que estaba pasando. México, 26%. Irse para la casa jubilado con el 26% de sus últimos salarios. República Dominicana, 27%. Perú, 39%. Entonces, ¿verdad? Esto hay que explicarle a los muchachos qué es lo que les va a pasar. Todavía usted puede decir, bueno, pero es que usted está hablando de otros países. Bueno, vamos a ver Panamá. El profesor Israel Gordón Canto, que quizás algunos de ustedes conocen, pues trabajó muchos años en el Seguro Social, ahora es profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias. Él estudió economía y después se hizo actuario. Él hizo una muestra científica, con todo lo que implica una muestra científica, allá por el 2016, ¿verdad? De qué le iba a pasar a la gente que las pasaron al sistema de cuentas individuales en relación a lo que les hubiera ocurrido si se hubiera mantenido el sistema solidario. Y es contundente, ¿verdad? Lo que salió del análisis de la muestra. Van a tener una pensión 20% más baja de que hubiera existido si se hubieran quedado en el sistema solidario. O sea, lo que significa que con la ley 51 le bajaron la pensión a la mayoría de los asegurados en 20%. Pero todavía es peor, miren, esto que está aquí, ¿verdad? Es el documento que le entregó el Fondo Monetario Internacional al exministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, porque había pedido que se lo hicieran. Como ustedes ven, noviembre 25 de 2015. Pero lo que yo les quiero mostrar es la gráfica 6 de ese documento. Aquí está. Esto es la azul. Es el nivel, ¿verdad? Como ustedes ven, el panameño, la mínima es 60%. Pero veamos qué le va a pasar a la gente que se va a pensionar en el sistema. Y ahora lo están diciendo, es que también el sistema mixto tiene problemas. Después que se pasaron años diciendo que el sistema mixto era una maravilla, ahora están diciendo, no, es que ese sistema tiene problemas. Y también hay que aumentarle la edad y las cuotas a la gente, porque se dieron cuenta de lo siguiente. O sea, la gente que se va a pensionar en el 2040, en ese sistema, se va para su casa con menos del 40%, probablemente el 35%. Pero, peor todavía, a partir del 2050 se van con menos del 30%. Ese es Panamá. Ese es el actual sistema mixto, ¿verdad? De lo que, ¿verdad?, va a ocurrir a estas personas. Entonces, sin lugar a duda, la ley 51, ¿verdad?, creó un problema, no solo para las personas que quedamos en el sistema solidario, sino que creó un problema para los jóvenes. Ahora, ustedes se puedan preguntar, bueno, ¿y por qué quieren hacer este sistema? No, vamos a tratar de explicar esto. Pero antes, ¿verdad?, ya ustedes saben, en Panamá los salarios son bajos. Si los salarios son bajos, con estas tasas de reposición, imagínense, ¿verdad? Pongamos una tasa de reposición de 25%. Significa una cuarta parte. O sea, miren, aquí el 86%, acá mejor, el 73% de los panameños ganan menos de 1.000 balboas al mes. O sea que incluso el que gana cerquita, 999, cerca de los 1.000, ¿verdad?, se iría, ¿verdad?, con una cuarta parte para su casa. Estaría básicamente en esa pensión mínima que estaría calculada como en 300 balboas. Pero la otra cosa, la promesa de la capitalización es falsa. En Panamá no hay banca central. Y por lo tanto, las tasas de referencia de Panamá son las de las reservas, de la LIBOR, pues, y la tasa de la Reserva Federal, y las tasas que paga la Reserva Federal en Estados Unidos. Son las de
Termine. De 1997 aproximadamente hasta acá. O sea, la tendencia es a una baja tasa de interés. Entonces, entre bajo salario y baja tasa de interés, eso asegura pensiones de miseria en los sistemas de cuentas individuales. Pero hay alguien que sale ganando, ¿sí? Entonces, pues, ahora hago la pregunta, ¿y por qué? Miren, es que esto es un gran negocio. Carmelo Mesa Lago, quizás algunos lo recuerdan, que anduvo por aquí, no tuvo una buena participación en el 2005 o el 2003, pero bueno, da unos datos que son súper interesantes. Él calculó con qué parte de la cuota que paga el asegurado se quedan los administradores y el seguro privado que está ligado a esos administradores, porque siempre es la dupleta. ¿Verdad? Lo que en Chile se llama, ¿verdad?, las AFP, las que son las entidades capitalizadoras, van pegadas con los seguros por todo el asunto de, ¿verdad?, de lo que sería, ¿verdad?, la renta vitalicia. Bueno, en Uruguay, los que administran este asunto se quedan con el 23% de la cuota. Es decir, que si usted, de cada 100 balboas que usted pone a la caja del Seguro Social para su pensión, 23 van a los administradores. En Chile es peor, es 28%. O sea, si usted contribuye 100 en Chile, solo 72 va a su cuenta, 28 van a los administradores. Y en Perú, de los que están aquí, donde eso es más alto, ¿verdad?, es 30%. O sea, de cada 100 balboas que usted pone, solo 70 van a su cuenta, 30 van a mano de los administradores. Yo me puse a calcular en estos días con la masa salarial de Panamá y la tasa que tenemos ahorita, sin aumentar la tasa de cotización, de cuánto sería este negocio para unos privados. Bien, sería un negocio de más de 500 millones de balboas. Y entonces aquí, ¿verdad?, detrás de toda la argumentación de las bondades de la cuenta individual, hay un interés económico concreto muy claro, y es este. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, es más alto ese porcentaje entre más concentrado sea el negocio. Por ejemplo, digamos, si solo hay 2 capitalizadoras privadas, ese porcentaje va a ser más alto que si hubiera 5, 6 o 7. Pero Panamá es un mercado pequeño. Y uno hasta podría buscar el nombre de los grupos financieros. Probablemente en Panamá terminaríamos teniendo 2 capitalizadoras. Y usted me dice, ¿de dónde se saca esa idea? Del CIACAP. En el CIACAP solo hay 3 capitalizadoras, una es el Seguro Social y 2 privadas. Y es un gran negocio. Ahora veámosle la cara al negocio. El mismo autor, miren, este artículo yo se lo recomiendo, lo pueden bajar de internet. La privatización de las pensiones en América Latina, revista Nueva Sociedad, reciente ahora, 2021, enero-febrero. Lo pueden buscar en el internet y es bueno leer ese artículo, porque dice otras muchas cosas sobre, ¿verdad?, como los datos de cobertura, etcétera, que para ustedes son importantes. Bien, miren esto. En algunos países la tasa anual de ganancia de esta capitalizadora llega a 47%. Ahora usted me pregunta, ¿dónde? Yo le digo, ¿dónde? En El Salvador, precisamente en un país, ¿verdad?, con una población que no es tan grande como la de los países más grandes de América Latina, donde esa concentración lleva a eso. En el caso más bajo es 12%. Y estas ganancias fueron tan altas que durante la crisis del 2007 y 2008, todo el mundo perdió, menos las administradoras. Las administradoras siguieron ganando. ¿Por qué? Porque ellas no cobran si hay pérdidas o ganancias, cobran por administrar.
Y ahí está el detalle. Entonces, bueno, aquí en Panamá, para ir avanzando en qué es lo que nosotros pensamos que es importante, es que aquí hay una disyuntiva y es o sacrificamos innecesariamente a la población con todo lo que acabamos de ver, o empezamos a corregir problemas y errores. Bien, en el trabajo que se hizo, y le quiero decir que este es un trabajo interesante porque no solo se hizo para el foro alternativo. En la Universidad de Panamá hay un equipo, ¿verdad?, muy relacionado a lo que hicimos también en el foro del asunto, donde tenemos una posición bien similar. Y eso va a ser interesante porque el día que, ¿verdad?, la universidad, y está cerca de hacerlo, cuelgue su propuesta, va a ser muy parecida a la que yo les voy a mencionar ahorita. Prácticamente es la misma. Bien, ¿cuál es esa propuesta? Bueno, ahí está. Vamos a lo siguiente. En primer lugar, hay un error metodológico fundamental en el diálogo, y yo se lo quiero decir, ¿verdad? Y es que cuando uno va a discutir sobre seguridad social, uno lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué tipo de seguridad social yo quiero. Y el primer debate que habría que hacerse es cuáles son los principios que me guían a mí en la solución. ¿Verdad? No está puesto así. Porque, ¿verdad?, lo que yo vi de la Comisión de Metodología es que primero habla el Ministerio de Economía, después habla la Contraloría, después habla el Ministerio de Economía y Finanzas, y solo ahí se empieza a discutir. Cuando lo primero, antes que todo el mundo hable, es que nos pongamos de acuerdo qué tipo de seguridad social queremos en Panamá. Bien, por eso los 14 principios. No da tiempo de ver todos los principios, pero ustedes ven carácter público, integralidad, hay que atender todos los riesgos. Universalidad es un derecho humano, debe ser para todo el mundo. Solidaridad, equidad, subsidiariedad, que es importante, lo vamos a ver ahora en un momentito. O sea, el Estado, no es que el Estado, como hace en Panamá, se deshace del problema de la seguridad social, es que es un derecho humano. Y cuando es un derecho humano, el Estado tiene que poner su parte subsidiaria. Unidad, ¿verdad? Todos los riesgos tienen que estar coordinados en su atención. No vale la pena dividir acá el seguro social en dos. La oportunidad, la obligatoriedad, la participación y transparencia, la sostenibilidad, que no solo debe ser financiera, debe ser material. No hay sostenibilidad cuando ustedes no tienen equipo con qué trabajar. No hay sostenibilidad cuando ustedes no tienen insumos. Eficiencia y eficacia. Y los dos últimos, que son fundamentales, evolución progresiva de los beneficios. ¿Verdad? El mismo derecho humano implica que cuando usted va avanzando como país, ¿verdad?, los beneficios deben ir progresando. Entonces, que alguien venga a plantear que este país que crece tanto, en vez de mejorar los beneficios, hay que cortarlos, realmente eso va contra los derechos humanos. Y finalmente entender algo, que la seguridad social no flota en el aire. Para que haya una buena seguridad social, este modelo socioeconómico que tenemos, que nos ha puesto como, ¿verdad?, uno de los 10 países más desiguales del mundo, no ayuda a la seguridad social. Bien, visto eso, voy a pasar rápido y quizás solo voy a dar algunos ejemplos de lo que se plantea, porque, digamos, para no extendernos, para que ustedes puedan participar, preguntar, estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que haga falta. No estamos planteando volver al sistema solidario, cosa que espanta a muchos. Pero lo estamos haciendo no solo por principio, lo estamos haciendo porque la misma Junta Técnica Actuarial en su último documento del 8 de febrero se ve obligada a señalar que eso solo le daría oxígeno al modelo hasta el 2041 e incluso superávit hasta el 2036. Bueno, entonces hay que ser una persona sin ninguna capacidad creativa para no darme cuenta que en ese espacio de tiempo yo voy a hacer todo otro montón de cosas que me ayuden a sostener la solidaridad.
Yo estuve en una discusión que miren, no, pero que esas cosas son a largo plazo. Entonces ustedes van a ver que si las cosas son a largo plazo, evidentemente estamos condenados. Imagínense que digamos, no, vamos a empezar a actuar sobre el medio ambiente a largo plazo, porque eso es difícil, hay que cambiar de estructura. Entonces cocinamos al mundo. Pero bueno, ¿qué estamos planteando? Mire, ha ido tomando fuerza la idea que les voy a plantear ahorita, y es crear un fondo solidario de pensiones de Panamá. Que no es ninguna noticia, los noruegos tienen uno, los neozelandeses tienen otro, los japoneses tienen el de ellos. ¿Y de qué se trata eso? Esos son fondos que se crean para apoyar la seguridad social. En muchos países incluso aseguran una pensión básica para toda la población. Bien, ¿de dónde puede salir eso? Bueno, en los debates que se han hecho, se han hablado, y esto pueden ser, además de estas otras cosas, que una cuarta parte de las acciones de las empresas privatizadas pasen a ese fondo. Que el Estado tendría que poner entre 1.5 y 2% del PIB para asegurar las pensiones. Entonces dicen que qué barbaridad. Bueno, le quiero decir que los países de la OECD, y aquí nosotros todos los días decimos que ya somos países de alto nivel de ingresos, no ponen 1 ni 2, ponen 8% a la seguridad social. Bien. Y mire que no decimos todo, el 20 o el 25% de los recursos que la ACP le da al gobierno central, que hoy día se pierden en esa cuenta general del Estado, quién sabe dónde van a parar. ¿Por qué no decimos el 100%? Porque bueno, entendemos que esos recursos son no solo para pensiones, deben de ser para salud, deben ser para educación, deben ser para seguridad alimentaria y deben de ser para pensiones. Pero ahí viene la gran pregunta, y ese es el debate que nosotros estamos haciendo ahora con algunos sectores que dicen, no, eso es imposible porque el Estado panameño no tiene, dice, espacio fiscal. Vamos a ver si tiene espacio fiscal o no. Con los datos de la DGI, Dirección General de Ingresos, que están al día hasta el 2016, y hay que extrapolar, por lo tanto, a partir de ahí, uno puede llegar a la conclusión, ellos dan los datos, que la evasión fiscal, no la de cuotas del Seguro Social, la evasión fiscal en Panamá es 8.3% del Producto Interno. Y no son las personas naturales las que provocan esta situación. Pues como ustedes saben, y sabe cualquier asalariado en este país, el impuesto sobre la renta para los que somos asalariados lo descuentan del cheque. Entonces ese es el sector corporativo. Solo en impuestos sobre la renta, la evasión fiscal del sector corporativo es 5.3% del Producto Interno Bruto. Bien, Guido Rodríguez, que calculó estas cosas, o por lo menos las planteó cuando era el fiscal de cuentas, nos dice que la corrupción es alrededor del 4% del Producto Interno Bruto anual. Y yo estoy escandalizado, se lo quiero decir, por los datos de los sobrecostos de los que se están hablando en el hospital COVID. O sea, hablar de termómetros que cuestan $539, bueno. Debe ser que además le cantan al oído a los pacientes para que descansen. Pero además de eso, lo que le entrega